Bueno, decía que mientras no estábamos en el aire, me acordé de que les mencioné el rema y el tema, o tema y rema, que es una cosa bien interesante. Uno tiene, por ejemplo, una oración como yo compré ese pantalón o estos pantalones en Maracaibo, pero ese es el orden regular. Yo, que es el sujeto, compré, que es el verbo, eh, ese pantalón, que es un complemento, y después en Maracaibo, que es otro complemento. Ese es el orden regular, el orden ortodoxo. Yo compré ese pantalón en Maracaibo, pero uno puede tomar de la oración alguna de las partes y ponerlas al principio, ponerla al principio. Por ejemplo, puede decir, ese pantalón, que es el complemento directo y que estaba en tercer lugar en la oración, ahora lo pasamos al primer lugar, se convierte en el tema. Ese pantalón, atención, voy a hablar del tema pantalón, oigan lo que voy a decir de él, que es el rema. Ese pantalón lo compré yo en Maracaibo. Entonces, el tema es la parte de la oración que uno desea destacar. Uno lo pone en primer lugar. Y el rema es lo que desea decir de él. Uno podría destacar cualquiera de las partes de la oración de esa manera. Por ejemplo, si quiere destacar el complemento circunstancial del lugar, ¿no? Puede decir, en Maracaibo fue donde yo compré ese pantalón. O comprar, fue lo que yo hice en Maracaibo con ese pantalón, etcétera, ¿no? Uno puede siempre decir eso. Uno puede siempre utilizar ese concepto, aunque no sepa cómo se llama, para destacar partes de la oración. Entonces, esto se interrumpió cuando alguien estaba preguntando si podíamos examinar una oración, y yo dije que no debían ser oraciones, sino palabras. Vamos a ver. Vamos a tener en presente siempre la tabla maravillosa de Aladino para respondernos las dudas. ¿Qué palabra podemos examinar, por ejemplo? Alguien me diga alguna. Medina, tiene la mano levantada. Sí, profe, yo tenía una duda, pero era referente a lo del examen. ¿Lo que va para el examen es lo que hemos visto en la semana 1 y 2 o también es el contenido que vamos a ver en la siguiente? No estabas en la sección en el fragmento anterior, ¿verdad? Que yo dije que sí, en general sí. No, La no sé, yo semana sí estaba, primera pero y es la que lo que pasa es no, que se me fue el audio un momento y justamente era en esa parte, por eso es que no escuché. está bien, no te preocupes. En general, sí, tendría que estar presente en el examen lo que hemos estudiado la semana pasada y esta semana. Pero también ha habido ocasiones en que si los diseñadores del examen perciben que, que, está, que ha sido bien comprendido el tema de esa semana en que se está haciendo el examen, entonces también incluyen el contenido de esa semana. Pero no sabemos qué va a ser, qué van a hacer los profesores, no sabemos si van a incluir los profesores que están diseñando el examen. La primera semana y la segunda, con toda certeza, pero la tercera puede ser que no. Pero ellos no están totalmente seguros de que todos tengamos todo esto claro. A lo mejor una sección sí, otra sección también, pero no Ciertamente, todas las secciones. ciertamente. No saben. Y eso lo podemos solucionar nosotros los estudiantes, bueno, en el tiempo que hay para responder el examen, que normalmente son 48 horas. Es decir, si no lo hemos estudiado suficiente, bueno, hay ese tiempo. Pero lo que hay que hacer es esperar que esté listo el examen. A mí no me ha llegado información de que esté listo, siempre lo envían normalmente el día anterior a que se aplique para que los demás profesores opinen, que hagan cosas. Profesor, ¿y el examen va a durar 90 minutos?
No, o no, menos. no, eso es menos. Menos no se puede. Ah, ok. Esa respuesta está en el chat. Pero es Ok, sencilla, ok. es sencilla. 90 minutos dura presencialmente. En el Departamento de Estudios Generales, donde está esta materia, los exámenes se publican, digamos, ponen a disposición de los estudiantes el jueves y ellos pueden contestarlo hasta el sábado. Son por lo menos 48 horas. Pero ¿cuánto tiempo hay para contestar ese examen? Creo que eso es lo que se refería mi compañera. O sea, una hora el examen y como ¿cuánto tiempo es eso para resolverlo? 48 horas. Todo, No, o sea, que el examen tú lo vas a todo. ver completo, ¿verdad? Y lo vas a hacer y lo vas a enviar. No es que hay un tiempo en específico. Tienes 48 horas para entregar el examen. Lo descargas, lo respondes y lo vuelves a cargar. Exacto. Ah, ok. Ya entendí. Te da tiempo de ir a la playa un ratito. Ah, ok. Sí. No hay ningún mecanismo contra gente que pueda hacer trampa. No, no es posible hacer trampa. ¿Quién va a hacer trampa? ¿Quién se atreve a hacerme trampa a mí? No, eso no se puede. Hay gente atrevida. Ah, Yo creo No, que y- depende de cada estudiante, pues. Claro recuerda que que en las siquiera- inducciones nos dijeron que era muy fácil darse cuenta de quién hizo trampa y quién no, por las respuestas. Cuando es una respuesta muy Claro. elaborada, con una palabra Sí. rara, tú dices, se Tipo una paralelepípedo, respuesta bla, muy bla. perfecta, con personas apenas comenzando el tema, es algo muy obvio hacer Cuando- que alguien viera la trampa. Cuando preguntan qué signo lingüístico y uno responde, es una entidad psíquica con Sí. significante. Es el órgano que estudia raspado. el lenguaje humano. No. Miren, de No. todas maneras, sí tenemos en cuenta que mientras responden estos exámenes, los estudiantes están ahí en la nube, en la red. Es decir, es muy poco, sería muy tonto pensar que ninguno va a consultar ninguna fuente, pero es que eso es positivo también. Si usted no sabe qué es el signo lingüístico hasta el día del examen y ese día se pone a investigar y averigua y responde, ah, mira, qué bien, el examen sirvió para que el estudiante adquiriera un concepto nuevo. Que por fin un examen Profe, sirvió para algo bueno. así deberían ser los Lo acusan de exámenes plagio. de todas las materias. Nos acusan de plagio, profe. Perdón, Patricia dijo algo que no entendí. Patricia Valles dijo algo. Profe, que así, o sea, los exámenes, por ejemplo, deberían ser así, para que el estudiante pueda tener mayor comprensión y pueda entender los temas, porque son muchos. Entonces, un día lo agarro para lengua española y un día completo uno lo agarra para francés y los otros idiomas. Entonces, Ojalá choca. ojalá que se pudiera hacer siempre así. Sería mucho mejor. Mejor de lo que es. Yo pensaba que la evaluación era subida en Canvas, o sea, que en Canvas directamente no podíamos salirnos ahí, solo teníamos 1 hora y media para hacerlo, para responderlo como tal. Sí, a veces se pueden hacer así también. Pero nosotros los del lengua española somos aburridos. No, no nos gustan mucho esas innovaciones. Menos mal, menos mal. Sigan así. Sigan así, Ustedes felicidades. habrán visto que en el cronograma la columna de evaluaciones incluye una tarea. Hace 2 años era como una tarea cada semana. Hace 2 años, del año pasado, eran 3 en el lapso. Y entonces ya este año es una por lapso, ¿no? Eso sí puede ser que sea una tarea que tenga un tiempo específico, como por ejemplo media hora, y que se responda en Canvas, sin descargar y volver a cargar. Yo creo que algunos profesores lo van a hacer así. Yo no tengo idea de cómo lo voy a hacer yo, porque cada profesor se va a encargar de su tarea en su grupo. No tengo idea. Para mí, las evaluaciones son la cosa más difícil del mundo. Es decir, yo creo que habría que eliminarlas. Sí,
Totalmente, de toda la acuerdo. educación. Sí, ¿verdad? Totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Nunca estuve tan de acuerdo con alguien. Deberíamos Yo hacer una sí. Profesor, revisión, una Vamos a, revisión vamos estoy a pensando agarrar eso. firma. para que Yo estoy pensando eso desde que estaba como en cuarto grado. Con razón. Pero chicos, a ver, ¿qué otra? Perdón, ¿qué palabra vamos a descubrir? Para el LPP. No, la de bienaventuranza. Sí, sí. Vamos a ver. Bien, Ok. Venturanza. bienaventuranza. Yo me imagino que podemos separar bien y después podemos poner aventura y después ansia. Vamos a ver. Aventur será el lexema. Sí, el eczema. Quiero Sí, el ir, Sí. quiero Sí. ir Sí. a la cosa, a la tabla maravillosa, para que nos diga que el eczema es ese. Aportan el significado conceptual y léxico. Es la raíz de las 4 categorías gramaticales siguientes. Hubo alguien que dijo en el foro que el lexema era la raíz de las 4 categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Y yo le escribí un largo discurso diciéndole que no, que las categorías gramaticales eran más. No dije ningún número, pero para mí son 9, no 4. Claro, después se me ocurrió, puede ser que sean las categorías gramaticales que permiten detectar el lexema. Y después cuando vi el video otra vez, que esto lo veo cada año, después cuando vi el video me di cuenta de que ahí decía las categorías gramaticales siguientes, estas 4. Sí, es verdad. Bueno, ahí tenemos el lexema. El lexema es entonces aventur. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, pobrecitos, para determinar si el lexema es aventur o es ventur? Porque a mí me parece que aventura debe poderse separar en lexema ventur y morfema prefijo a. ¿No les parece a ustedes? Ahorita Sí, no sé. porque el centro sería la ventura, que es una palabra, entonces ventur sería el eczema. Yo creo que sí, pero no puedo estar seguro en este momento. Una forma de determinar eso podría ser buscar la palabra aventura en el diccionario. Vamos a ver qué dice el diccionario. ¿Ven lo que estoy haciendo en la pantalla? En Google. No. ¿no? Y ahora- No. Ajá. Ustedes han estado para ver si lo pueden buscar ustedes mismos. RAE.es. RAE de Real Academia Española. .es de España. ¿Lo han visto? ¿Lo han usado? Vamos a poner aquí aventura. Y dice... yo escribí aventura. Aventura. Del latín adventura, lo que va a venir. Participio futuro, Dios mío, en latín había el participio futuro activo. O sea que debe haber participio futuro pasivo. Y si es futuro, también hay presente. Entonces, adiós. Participio futuro activo de advenire, venir, llegar. No, parece que la palabra aventura llegó desde el latín con su a. Pero en latín Ok. ese ad también, que persiste en inglés, adventure, y no, en francés no. En francés es con a. Bueno, parece que no. Con esta investigacióncilla sencilla que hicimos, parece que no deberíamos separar la a. Entonces el lexema va a ser
El lexema va a ser aventura. ¿Qué tipo de morfema es entonces bien? Tabla maravillosa, preséntate en este instante. Bien. Va a ser, digo yo, Derivativo. va a ser, Derivativo. es un prefijo. Dependiente. Ujú. Prefijo. Es un prefijo. Como un prefijo que va Independiente. delante del lexema, será entonces también derivativo y por tanto será Derivativo. dependiente. Y ya está. Dependiente, derivativo, prefijo. ¿Sí? Con los prefijos es más o menos fácil porque eso es lo que pasa. Como están antes, son muy fáciles de identificar. Bien debe aportarle al lexema aventura la carga semántica positiva, ¿no? Porque la aventura puede ser positiva, pero también puede ser una tragedia. Vamos a ver dónde estábamos. En el compartir, no sé dónde estoy. Ah, aquí está. No, esto no es. Cuando yo me paro en la página donde estoy separando en lexema y morfema, ¿ustedes ven la palabra bienaventuranza? No. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí. Sí, Entonces sí. vamos a ver, vamos a ver qué tipo de morfema es ansa. Yo no sé. Debe ser, Igual. Es debe igual, ser es derivativo. algo así como Derivativo. Un sufijo de derivativo. Sufijo derivativo, sí. perdón, yo me respondí mal mi propia pregunta. Porque dije qué tipo de sufijo es ansa y me puse a buscar el significado. Y lo que había que hacer era buscar la tabla maravillosa. La tengo. Para ver. Es un morfema dependiente derivativo sufijo. ¿No? Sí. Como termina con A, debe ser femenino. Femenino, sí. Entonces vamos a separar eso. Como termina con Profesor, A, ¿y ahí hay vocal temática? yo diría que no porque no hay verbo. Ah, entonces la vocal temática es cuando solo hay verbo. Sí, toca a los verbos porque es esa vocal Son- que está en son los el infinitivos, ¿no? infinitivo. Ar, er, ir. Ah, ok. Ah, ok, gracias. Eso gracias a ti lo aprendí hoy. Bueno, lo aprendí hoy, no. Seguro que lo aprendí cuando estaba en segundo semestre, pero ya, yo no recordaba eso. Entonces, A debe ser el morfema de femenino. Y bueno, no tiene plural. Una pregunta. Pero, o sea, ¿por qué se separa ANSA? O sea, hay otro prefijo que sea ANSO. O sea, hay otro sufijo, disculpe. O sea, No, porque o sea, lo separa porque la A es femenino, pero en sí, Sí, es el ese- mismo sufijo. Claro, porque Es el mismo sufijo, un claro que sí. morfema flexivo, es un morfema flexivo de género, pues. Entonces se tiene que tomar como otro morfema. exacto. Es un morfema de sinencia nominal de género. Ah, o sea que también se divide es el sufijo. También se separa ahí. Sí. Eso pasó en el ejemplo sencillísimo de gatito. ¿Te acuerdas? Que el sufijo es Ajá. ito, pero lo separamos en it o, porque el o es masculino. Y Claro. después también separamos la s porque es de plural. ¿Sí? Ok. Ahora sí entiendo. Chévere. Muy bien, muy bien. Sí. Profe, yo sigo Sí. confundida con el tema de los alomorfos. O sea, Ajá, los alomorfos. está viendo los ejemplos de la profesora sobre que los alomorfos como en imposible es el ble e imposibilidad es el bi. Sí, Pero profe. realmente no lo entiendo, no entiendo cuál es la relación, porque dice que los alomorfos son diferentes representaciones fónicas de un determinado morfema. No Muteado, entiendo. profe.
Profe, está hablando. Está muteado, profe. Perdón. Ayuda. Ah, no, ya. Aló, en los sonidos, pregunta, porque existen también los alófonos, que son eso mismo, pero en los sonidos. Un momentito, ya vengo, un momentito. Ok. ¿Ustedes habían escuchado el término alófonos? Porque yo no lo había visto. No. Yo tampoco. No. Yo tampoco. No. Alófono suena como un teléfono antiguo. Ni alomorfo. Alomorfo sí, alomorfo. Alomorfo. Lo mejor sí, así es. Pero el otro no. El morfema cero tampoco está tan difícil Alomorfo, realmente, ¿no? porque son palabras Pero, ¿qué que es un no morfema cambian, son palabras que no tienen, que tienen como un plural y no cambian ¿Soy independientemente. yo O sea, por lo menos, o uno del grupo se escucha súper muteada? No se entiende o sea, nada. Atlas, los Atlas, es Ok. como, Sí. sigue permaneciendo como Atlas, no es Atles, no es Atlases, no es Ya Atlas, y entiendo. Son los estilo plurales que no son variables, pues, que no se cambian. que no, Que aún así, exacto, no varía el singular del plural, no varían. Ambos pueden ser tanto singular como plural, lo que varía es el artículo. El ya artículo es entiendo. el que le Pero da esos el no son plural o el alomorfos. singular. Eso no son No, alomorfos. ese es morfema cero, morfema cero. Ah, Morfema cero. Sí. Sí. Ah, O antes sea, necesitaba. el plural se lo da el artículo que le pongas, pues. ¿Y qué otra No, palabra como qué otra no, palabra aparte de Atlas? Crisis. no tengo ni la menor idea. Crisis. Ah, Dos. crisis, sí, cierto. Dos. Está catarsis. Todas las que terminen Eh, con ISIS. Sí. ¿O no? No, bueno, no lo quiero decir así radicalmente, porque en este asunto uno dice un ejemplo radical, uno hace una afirmación muy radical, y apenas pone el Matamoscas pie en el también. pasillo, ya ¡pum! Aparece el ejemplo que lo contradice. Es que el Pero sí. morfema cero tiene una regla. Sí tiene una regla para cómo definirlo. Porque dice, los morfemas cero aparecen cuando una palabra termina en S y la vocal que la precede es átona. Bueno, Los jueves, esa será una de las reglas. claro, claro, pero si tiene reglas aparte de, o sea, simplemente decir que sí, bueno, no cambia el plural, sino que sí tiene como sus características para que se considere un morfema cero. Entonces, el jueves es uno. El jueves, oh. Bueno, entonces martes también. Miércoles. miércoles. Todos los días de la semana. Viernes. Todos los días de la semana. Pero bueno, Todos los días sábado de y la domingo sábado y parecen. domingo. Menos sábado y domingo. Sábado y domingo Exacto. parecen masculinos y además tienen plural. Los sábados. Sí. Los viernes no tienen ni plural ni singular. Esa es la forma de la palabra. Sí, muy bien. Los Aparece viernes eso. no tienen plural ni singular. Es lo que acaban No de se- decir, que el no se plural uno lo diferencia, pues. detecta cuando está con el artículo. Ajá. Ujú. Porque como termina con viernes y además tú lo pones en plural y Sí. sigue siendo viernes igual. No es que es viernes Termina- es. Porque no se puede Termina decir con viernes. Es como en inglés cuando hay una palabra que termina en ese tipo, por culpa del verbo does y termina en ese, pero eso no significa que esté el plural, sino, o sea, todo lo da el contexto, pues el contexto es el que te da si está en plural o no. Eso. Ciertamente. Muy bueno. Entonces, alomorfos. Ajá. Los alomorfos, fíjense, dice alomorfos, porque tiene que ver con la forma, morfo. Existen también los alófonos, que tienen que ver con el sonido. Los alomorfos son las diferentes representaciones fónicas de un determinado morfema. Mira, ya sí lo habías dicho correctamente. Por ejemplo, s y es son alomorfos del morfema del número plural del español. Ah. Existe la pluralización común y corriente, que es agregar la S. Tú dices carro, carros. Dices piedra, piedras. Pero hay algunas palabras que para ser pluralizadas ellas exigen no una S, sino una E y una S. No entiendo nada aquí. Y entonces, ese sonido que se le agrega
a la pluralización normalita, común y corriente, la más frecuente, debería decir, tiene que ser también el plural. Y entonces se les considera a los dos alomorfos porque tienen la misma función, porque sirven para lo mismo, aunque no son exactamente idénticas, ¿no? El plural es el mismo que el plural es. No es que existen dos plurales, mismo, es un alomorfo. Es como que ahí dijera isomorfo, son iguales, tienen la misma forma en realidad. Alo ahí debe significar igualdad. No sé qué más decir. Parece que tuvieran dos formas, pero es el mismo. Con el ejemplo de ble y bil, eso sucede con palabras que terminan con ble, o hable, o ible, como el ejemplo ahí es imposible. Para crear la palabra imposibilidad, no le agregamos simplemente idad, porque sería entonces imposibilidad. ¿No? Se le agrega Profe, una i. sería como bendición y bendiciones. No, sí, sí. ¿No? ¿O sí? Bueno, creo que sí. bendición es un caso de los que necesitan el plural con ES. Ese Así como plural, árbol y árboles, ¿no? sí, Ok. árboles, normalmente si la palabra termina con una consonante, va a necesitar el plural ES. Pero ese plural no es un morfema diferente al plural que es solamente una S. Pero como los dos son parte de lo mismo, o los dos son lo mismo, entonces no se le llama morfema, sino alomorfo. Aunque también es un morfema. Profe, y la palabra imborrable. Imborrable. El prefijo en realidad es in, ¿no? Como en inalterable. Una variación de ese in es im con m. Para los casos en que la letra que sigue es la consonante B o la consonante P. Y también existe I, que es el mismo prefijo in, pero cuando la consonante que sigue es una líquida, o sea, una L o una R. Es el mismo prefijo, pero este son tres alomorfos. In, im e i. Ese es otro buen ejemplo. Simplemente un alomorfo es un morfema que tiene dos formas, o tres, como el caso de in. Uno lo reconoce como el mismo morfema. Yo ayer o anteayer le expliqué a alguien que el prefijo archi, lo conocen, ¿no? Como en archienemigo, enemigo grande, más importante. Bueno, ese morfema tiene una variación, o sea, un alomorfo, que es arqui, que aparece en arquitecto, ¿no? En arquitectura. También tiene otro alomorfo que es arzo, que aparece en arzobispo, ¿no? Y hay otro. Hay otro. Ay, ayer los dije los cuatro, ahora no me acuerdo. Pero si ustedes buscan el prefijo arqui por ahí, les va a salir. Archi. No, no, ya dije. Arquidiócesis, arzobispo. Fíjense que en esa misma familia de palabras, el prefijo cambia. Uno dice arquidiócesis y arzobispo. No es uno dice, mira, cambió el prefijo, pero no es que ha cambiado. Es que uno usa un alomorfo y el otro usa el otro, pero es el mismo prefijo. O sea, el mismo morfema. ¿Sí? ¿Qué más?
Profesor, hay algo que yo no, o sea, ahorita que estoy revisando los apuntes, hay algo que no logré, o sea, que hice aquí como que marqué, ¿no? Que son las frases y sintagmas. O sea, ¿cuál sería, tipo, la diferencia? Dice Porque frases y sintagmas. frase, sí, o sea, desde la mirada tipo gramatical, exacto. O sea, Es que un sintagma sería la oración. No. sí, es que sintagma es como la manera formal en la gramática de decirle como frase. O sea, no es frase, sino es sintagma, pero para simplificarlo se le dice frase, aunque es como más compleja que una frase normal, pues. Pero es como algo así. Gramaticalmente no sería frase, sino sintagma, creo que es. Casi, casi sí o casi no. Un momentico. Porque está por lo menos lo que es lo sintáctico y lo Y lo sintagmático. sintagmático. Exacto. Alguien Eso preguntó nos, eso, en el chat y yo respondí, Moreno. Ya no me acuerdo de quién fue que preguntó, pero un momentico, chicos. Ya enchufé. Yo creí que iba a sobrar tiempo de la batería. Ah, eh, además de lo que les responda ahora en el chat, creo que hay un audio sobre yo estaba en el mercado cuando respondí eso. A ver, lo sintáctico es todo aquello que tiene que ver con la sintaxis, es decir, el orden de las palabras en la oración y que la función que cumple cada una, ¿no? Que unas pueden funcionar como sujeto, otras como objeto, como complemento, como verbo, etc. Entonces, las relaciones que hay entre ellas son estudiadas por la sintaxis. Entonces, todo aquello que está relacionado con la sintaxis es lo sintáctico. Lo sintagmático es lo que está relacionado con el sintagma. La profesora Machuca utiliza la palabra frase en el video para simplificar el concepto de sintagma. Y sí, está bien, se usa normalmente. A mí me parece que no me gusta mucho utilizar la palabra frase como sinónimo de sintaxis, perdón, de sintagma, porque frase también es sinónimo de oración. Y una oración es una idea completa, ustedes saben, sujeto y predicado. Y en el predicado está el verbo y los complementos. Pero un sintagma no es eso. Un sintagma es un fragmento de oración, un grupo de palabras que cumple alguna función en una oración que en otras oraciones puede ser cumplida por una sola palabra. Entonces, ¿qué puede ser un sintagma? Un grupo de palabras, como por ejemplo, un ejemplo que yo puse en ese audio que les digo, es la muchacha vestida de verde que llegó ayer de Maracaibo. En una oración que uno vaya a hablar algo de esa muchacha, uno dice, la muchacha vestida de verde que llegó ayer de Maracaibo trajo todos sus papeles, llegó temprano y trajo todos sus papeles. Ese es el predicado de la oración, porque el sujeto es la muchacha vestida de verde que llegó ayer de Maracaibo. Eso sería equivalente a que dijéramos la muchacha zuliana, ¿no? Que ya está más sencillo. Un sustantivo, muchacha, y un adjetivo, zuliana. No, hay un artículo también, perdón, determinado. Eso también es un sintagma nominal, porque cumple funciones de sustantivo. La muchacha. El núcleo es muchacha. Y tiene unas cosas que la modifican de alguna manera. También puede ser simplemente la muchacha. Eso ya es un sintagma nominal. Pero es un grupo, en general, un grupo de palabras
que componen una parte de la oración. Puede ser el sujeto, por ejemplo. En el verbo, la profesora Machuca también da un ejemplo de verbo, pero lo pone con una sola palabra, que creo que es el verbo caer. Ella dice, él cayó. Bueno, en realidad no sé si es el de callar o de caer, pero bueno, él cayó. La palabra cayó es el sintagma verbal de esa oración. Sí, es verdad, pero es fácil identificarlo. Difícil es cuando es un grupo de palabras las que cumple la función de ver. Como por ejemplo cuando uno dice, yo, sujeto, yo hubiera podido ir, Dios mío, hubiera, verbo, podido, verbo, ir, verbo, ¿no? Tres palabras que forman el sintagma verbal. Es decir, todo aquello que es verbal en la oración. No hemos llegado a los complementos. Yo hubiera podido ir al cine con mi hermano ayer si él no se hubiera demorado tanto en el avión. Ese es un complemento que en realidad son varios complementos. Pero Profe, también queda un ahí hay minuto. sintagmas. Ay, muchas gracias. Pero ahí también hay sintagmas. Si él no se hubiera demorado, hubiera demorado. Otro sintagma verbal que está compuesto por más de una palabra. En el avión, ahí avión, el sintagma tiene un solo núcleo. Entonces, no, de ninguna manera es lo mismo un sintagma que la sintaxis, o lo sintagmático que lo sintáctico. Vamos a volver con el mismo vínculo para despedirnos quizá, o para terminar de cerrar el asunto de lo sintagmático y lo sintáctico. Okay. Ya sé que pasó el minuto. Sí. Nos van a botar ya. Sí, a mí Qué me van a buena botar de mi dama. casa si sigo con